Esto es algo que nos narró mi abuelo, algo que sucedió en una localidad de aquí, de Tucumán, que es Simoca, en un lugar llamado El Jardín exactamente. Esto sucedió aproximadamente allá por el año 46, cuando mi abuelo tenía apenas 19 años. Nos cuenta que él estaba cuidando una cosecha en una propiedad. La casita en la que él estaba era una casa que le daban los dueños para que se quedara allí, cuidando aquel lugar. Esa casa estaba bastante retirada de la casa principal, es decir, de la casa de los dueños, ¿no? De aquellas hectáreas que eran muchas. Recuerda mi abuelo que él estaba solamente rodeado por cañas, ¿sí? Caña de azúcar, por supuesto, ¿no? Y del otro lado había una huerta. Dice que en uno de esos meses, en los que cobró su mensual, se fue a la feria y que volvía ya tarde para la casa. Y por el camino que él tenía que pasar, mucha gente lo evitaba. Una vez que bajaba el sol, una vez que oscurecía, porque decían que pasaban cosas extrañas. Decían que muchos habían sido testigos de apariciones sobrenaturales. Ese día pasó muy tarde por allí. Había tomado algo, así que no tenía plena conciencia de que podía sucederle algo, ¿no? En lo que iba por ese camino, la yegua en la que iba, primero se detuvo en una higuera. Se quedó allí sin responder a los mandos de él. Es decir, él la taloneaba para que la yegua siguiera por el camino, pero no le hacía caso. Hasta que en un momento logró sacarla de allí, ¿no? La yegua estaba casi debajo de la higuera. Pero él sintió que alguien lo seguía. Cuando se dio vuelta, no vio a nadie, por supuesto, detrás de él. Pero al volver la mirada hacia adelante, dicen que vio una víbora exageradamente grande y muy negra. Dice que sus ojos tenían un brillo casi hipnótico. Él se asustó mucho ante esta aparición y quiso agarrar el machete que tenía para defenderse. Y en ese momento la vio desaparecer casi sobre la higuera. Alertado y asustado por esta situación, siguió por el camino y dice que en todo momento sentía que lo seguían, que alguien venía cerca de él. Incluso el animal en el que iba, la yegua, estaba inquieta, estaba nerviosa. El camino era totalmente oscuro, solamente iluminado por la escasa luz de la luna o de las estrellas, la luz de la noche. De los dos lados, cañaverales. Él iba por ese camino con la sensación de que alguien venía muy cerca de él. En un momento vio que hacia la orilla del cerco había alguien que venía caminando. Cuando él llegó hasta esa casita donde él estaba, la casa que le habían dado para que se quedara como cuidador, entró, ató a su animal
Y en el momento en el que entraba a la casa, sintió que le silbaron. Dice que él entró y apenas miró por la ventana, y que se trataba de la misma figura que había visto en el camino, de esa persona que venía pegadito al cerco caminando, pero esta vez estaba en la entrada de su casa. Él se fue hacia adentro, levantó el arma, la que le había dado su patrón, para defenderse, para cuidar el lugar. Y dice que cuando esta aparición, este hombre, o lo que fuera, estaba acercándose, él levantó el arma, pero escuchó antes una voz muy gruesa, tenebrosa, que lo hizo temblar en la soledad y el silencio de la noche, en la oscuridad en la que estaba. Esta voz dijo algo así como: ahora seguís vos. Mi abuelo no entendía y le decía: ¿qué pasa? Y este hombre, o esta aparición, levantó su rostro y le vio la cara. Dice que tenía el rostro como quemado, que no tenía ojos, que tenía solamente los cuencos, y que aquel lugar de pronto comenzó a tornarse sofocante. Él recuerda que sacó valor del miedo que sentía en ese momento e hizo un disparo. Inmediatamente escuchó que esta aparición comenzó a reírse, una risa espantosa, algo que le daba miedo de solo escucharlo. Se paró frente a las cañas y mi abuelo, que había salido al patio, siguió haciéndole tiros, hizo 2 disparos. Él vio claramente cómo aquella figura, ese hombre, tomó la forma de aquella víbora que había visto en el camino anteriormente, y lo vio envolverse en un poco de cañas. Mi abuelo, asustado, comenzó a rezar y a hacer disparos. Dice que esta aparición hizo que aquellas cañas comenzaran a tomar fuego, y que cuando se iba por aquel camino que iba pasando la víbora, dejaba un rastro de fuego. Mi abuelo, asustado, comenzó a retroceder. Se dio cuenta que se trataba del maligno. Inmediatamente se subió a su caballo y se fue hacia donde vivía el patrón, y le contó lo que había sucedido. Este señor lo escuchó en silencio. Le dijo que lo acompañara, y volvieron por el mismo camino. Juntos vieron cómo se quemaba gran parte del cañaveral. Hasta la casita en la que estaba mi abuelo también se quemó. Este hombre miró sin inmutarse y dijo: vamos. Mi abuelo volvió con su patrón a casa y se quedó allí. Al otro día, su patrón salió antes que él, porque según él dijo, fue a buscar a los otros empleados, y recién iba a ir a ver bien qué es lo que quedaba o qué es lo que sucedió concretamente en aquel lugar, pero se demoró mucho, no volvía y no volvía. Entonces mi abuelo lo fue a buscar, pero no lo encontraba. Fue a buscarlo en el lugar donde estaban los otros empleados, donde estaban trabajando, y ellos le dijeron que no lo habían visto en todo el día, en toda la mañana. Mi abuelo, presintiendo algo malo, les pidió que lo acompañaran, y fueron todos hasta el lugar aquel que se había quemado. Cuando iban llegando, dicen que vieron el caballo de su patrón, y en la higuera
en la higuera, donde estaba la planta de higuera, vieron a este hombre, al patrón, que se había caído de frente, estaba boca abajo en el piso. Uno de los empleados bajó del caballo rápidamente, se fue y lo dio vuelta, y vieron algo increíble. Su patrón, este hombre, estaba todo quemado, en particular la cara, ¿no? Ellos se persinaron y fueron a buscar a la policía, llevaron el cuerpo y la policía preguntó qué había pasado. Cuando mi abuelo contó lo ocurrido, fueron a ver el lugar y se encontraron absolutamente todo quemado, menos un crucifijo que mi abuelo tenía sobre su cama, algo que desconcertó a mi abuelo, pero no a los policías, ya que en esa finca todos los años moría un empleado. Mi abuelo volvió a su casa y nunca más supo de aquella familia y no volvió a trabajar cuidando cosechas, pero sí se enteró que allí, en esos lugares, en esos terrenos, había una Salamanca.